El sol de la mañana se colaba tímidamente por las grietas de las paredes de adobe mientras Elena despertaba en su modesta habitación. Era enero de 1863 y el aire fresco de Guadalajara traía consigo el aroma de las tortillas recién hechas de la cocina vecina. A sus 23 años, Elena había aprendido a despertar en silencio, casi como si su existencia misma debiera ser imperceptible. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, se deslizaron por la sábana desgastada mientras escuchaba los primeros sonidos de la casa, los pasos pesados de su suegro Ignacio, la tos seca de su suegra Rosario y finalmente el rechinar de la puerta del cuarto donde dormía su esposo Rodrigo. Habían pasado 5 años desde su boda, 5 años en los que cada mes traía consigo la misma decepción, el mismo silencio incómodo, las mismas miradas de reprobación. Elena se levantó con cuidado, alisó su vestido oscuro y trenzó su cabello negro con movimientos automáticos, como si cada día fuera una repetición del anterior. Antes de salir de su habitación, cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, preparándose para enfrentar otro día bajo el peso de las expectativas incumplidas. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia de Elena. La cocina estaba llena de humo cuando Elena entró. Rosario, su suegra, revolvía una olla de frijoles con expresión severa. No levantó la mirada cuando Elena murmuró un «buenos días» apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el borboteo del agua hirviendo y el crepitar del fuego. «Otra vez sin novedad, ¿verdad?», preguntó Rosario finalmente, su voz cargada de desprecio. 5 años, Elena. 5 años y ni una sola señal. Mi comadre Guadalupe tuvo 4 hijos en ese tiempo. Hasta la Josefa, que se casó después que tú, ya va por el 3.ero. Elena apretó los labios y continuó moliendo el maíz para las tortillas. Conocía ese discurso de memoria. Cada palabra era como una piedra más en el saco que cargaba sobre sus hombros. «No es mi culpa, señora», susurró Elena, sin atreverse a mirarla directamente. «He hecho todo lo que me ha pedido. He ido con las curanderas. He tomado todos los tés. Todo lo que has hecho», interrumpió Rosario, dejando caer la cuchara con estrépito. «¿Y de qué ha servido? Nada, absolutamente nada. Eres como un campo estéril, incapaz de dar fruto. Mi pobre Rodrigo se merece una mujer de verdad, no una inútil que ni siquiera puede cumplir con su deber más básico». Las palabras golpearon a Elena como bofetadas. Tragó saliva, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. No podía llorar, no delante de Rosario. Eso solo sería otra munición para sus ataques constantes. «Rodrigo llegará pronto de los sembradíos», continuó Rosario secándose las manos en el delantal. «Más vale que tengas todo listo, y ponte ese rebozo que te dio tu madre cuando te casaste, al menos que parezcas respetable, ya que no puedes serlo de verdad». Elena asintió mecánicamente y continuó su trabajo. Cada movimiento de sus manos moliendo el maíz era un esfuerzo por mantener la compostura, por no derrumbarse. Recordó cuando tenía 18 años, cuando su padre, don Sebastián, la había llevado a conocer a la familia de Rodrigo. Había sido una negociación rápida y práctica. Los padres de Rodrigo tenían tierras, pero necesitaban manos para trabajarlas. Su padre tenía una hija casadera, pero pocas posibilidades de ofrecer una buena dote. El arreglo había sido conveniente para ambas partes. El mediodía llegó con el calor característico de enero en Guadalajara. Elena había preparado el almuerzo: frijoles, tortillas, salsa verde y un poco de queso fresco que había comprado en el mercado el día anterior. Puso la mesa con cuidado, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Ignacio llegó primero, sus botas dejando marcas de lodo en el piso recién barrido.
Le dirigió a Elena una mirada de indiferencia antes de sentarse. Rodrigo apareció minutos después. Era un hombre de constitución fuerte, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas del trabajo en el campo. A sus 28 años, había desarrollado la misma expresión de perpetua insatisfacción que caracterizaba a su padre. Se sentó sin decir palabra, sin siquiera mirar a Elena. «El compadre Esteban me preguntó hoy por ustedes», comentó Ignacio mientras servía los frijoles en su plato. «Me dijo que su hijo Tomás ya es padre por segunda vez. Apenas tiene 25 años». El comentario flotó en el aire como una acusación silenciosa. Rodrigo apretó la mandíbula y Elena sintió cómo el peso de todas las miradas caía sobre ella, aunque nadie la estuviera mirando directamente. «Es una bendición tener descendencia», agregó Rosario, sirviendo agua en los vasos. «Una familia sin hijos es como un árbol sin ramas, no sirve para nada». «Ya basta, mamá», murmuró Rodrigo, pero su tono carecía de convicción. «Ya basta», replicó Rosario, dejando la jarra sobre la mesa con fuerza. «Ya basta de decir la verdad. Tu padre y yo nos estamos haciendo viejos, Rodrigo. ¿Quién trabajará estas tierras cuando ya no podamos? ¿Quién cuidará de nosotros? Necesitamos nietos, y esa mujer que tienes no puede dártelos». Elena permaneció de pie junto a la estufa, con las manos entrelazadas frente a ella. Había perdido el apetito hacía años, en algún momento entre el segundo y tercer aniversario de su matrimonio. Ahora solo comía por necesidad, para mantener las fuerzas necesarias para el trabajo diario. «He estado pensando», dijo Ignacio limpiándose la boca con la mano. «Don Sebastián nos debe 2 años de cosechas malas. Cuando arreglamos este matrimonio, prometió ayudarnos con las siembras, pero sus tierras no han producido nada bueno. Nos ha fallado». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Conocía ese tono en la voz de su suegro. Era el tono que usaba cuando estaba calculando, tramando algo. «¿Qué estás insinuando, papá?», preguntó Rodrigo, dejando de comer. «Estoy diciendo que este matrimonio no ha sido la bendición que esperábamos», respondió Ignacio, mirando directamente a Elena por primera vez. «Tu mujer no cumple, su familia no cumple. Quizás sea momento de reconsiderar el arreglo». «No puedes estar hablando en serio», murmuró Elena, encontrando su voz a pesar del miedo que la invadía. «¿Y por qué no?», intervino Rosario. «Un matrimonio sin hijos no es un matrimonio de verdad. Y tu familia nos debe. Hay formas de saldar esas deudas». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Miró a Rodrigo, buscando algún signo de protesta, alguna palabra de defensa, pero su esposo mantenía la mirada fija en su plato, la mandíbula tensa sin decir nada. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto directo. Esa tarde, mientras Elena lavaba la ropa en el patio trasero, escuchó voces elevadas provenientes de la casa. A través de la ventana abierta, las palabras llegaban claras y despiadadas. «Es una carga, Rodrigo, una carga que ya no podemos sostener», decía Ignacio. «Hay haciendas en el norte que necesitan mujeres para trabajar. Don Alfonso me mencionó que paga bien por trabajadores jóvenes y fuertes. Estás hablando de venderla como si fuera ganado», respondió Rodrigo, aunque su tono sonaba más resignado que indignado. «No seas dramático», replicó Rosario. «Es un intercambio justo. Ella trabaja en otro lado, nosotros saldamos las deudas con su padre, y tú quedas libre para encontrar una esposa que sí pueda darte hijos. Todo el mundo sale ganando». Elena dejó caer la camisa que estaba lavando en el agua jabonosa. Sus manos temblaban. Toda su vida había sido una serie de transacciones. Su padre la había entregado para asegurar una alianza, ahora su familia política planeaba intercambiarla como si fuera mercancía.
En ningún momento, en ninguna de estas conversaciones, alguien había considerado lo que ella sentía, lo que ella quería, lo que ella valía más allá de su capacidad para producir herederos. El sol comenzaba a descender cuando Elena terminó sus tareas. Se sentó en el patio, mirando el cielo teñirse de naranja y rosa. Por primera vez en años, permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una rabia silenciosa que había estado acumulándose durante 5 años de humillaciones constantes. Esa noche, acostada en su cama mientras Rodrigo roncaba a su lado, Elena tomó una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero no permitiría que la vendieran como ganado. No permitiría que su vida fuera determinada únicamente por la capacidad de su cuerpo para concebir. Había más en ella que eso. Él tenía que haberlo, y encontraría la manera de demostrarlo, aunque para eso tuviera que desafiar todo lo que su mundo le había enseñado sobre lo que una mujer debía ser y hacer. Los días siguientes transcurrieron en una tensión palpable. Elena notó cómo Ignacio y Rosario mantenían conversaciones en voz baja que se interrumpían abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Rodrigo la evitaba más que nunca, saliendo temprano a los campos y regresando tarde, oliendo a pulque y derrota. Una tarde, mientras Elena regresaba del mercado con las compras del día, se encontró con su hermana menor, Carmen, en la plaza principal. Carmen, de apenas 19 años, ya llevaba a su hijo de 6 meses envuelto en un rebozo contra su pecho. La diferencia entre sus situaciones no podría haber sido más evidente. «Elena», llamó Carmen, acercándose con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión en el rostro de su hermana. «¿Qué sucede? Te ves terrible». Elena miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchara. «Necesito hablar con papá. ¿Está en casa?» Carmen frunció el ceño, preocupada. «Sí, llegó hace una hora. Pero Elena, ¿qué pasa? Me estás asustando». «Después te explico», murmuró Elena, apresurando el paso hacia la casa de su familia. La casa donde había crecido era más pequeña que la de los suegros, pero había sido un hogar lleno de voces y risas. Ahora, con sus hermanos mayores casados y viviendo en otros lugares, y Carmen visitando esporádicamente, parecía vacía y silenciosa. Don Sebastián estaba en el patio, reparando una silla rota. Levantó la vista cuando Elena entró, y algo en su expresión le dijo que ya sabía por qué había venido. «Hija», dijo simplemente, dejando las herramientas a un lado. «Papá, necesito que me digas la verdad», comenzó Elena, su voz temblando pero firme. «¿Es cierto que les debes dinero? ¿Es cierto que el matrimonio fue solo una forma de asegurar ayuda para nuestras tierras?» Don Sebastián suspiró profundamente y se sentó en la silla que acababa de reparar, aunque crujió peligrosamente bajo su peso. «Siéntate, Elena. Prefiero estar de pie». Su padre se pasó una mano por el rostro cansado. A sus 52 años, las arrugas se habían profundizado, y su cabello, antes negro como el de Elena, ahora estaba completamente gris. «Las cosas no han sido fáciles. Las últimas cosechas han sido malas. Cuando Ignacio propuso el matrimonio, vi una oportunidad de asegurar una alianza que nos beneficiara a ambos. Él necesitaba manos para trabajar y tú necesitabas un esposo. Parecía una solución perfecta». «¿Y ahora?», presionó Elena. «¿Qué sucede ahora que no he podido darles nietos? He escuchado que planean venderme para saldar las deudas». Don Sebastián se puso de pie abruptamente. «¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso?» «Los escuché hablando. Ignacio mencionó haciendas en el norte, lugares donde pagan por trabajadores. Papá, me van a vender como si fuera una res». El rostro de su padre se tornó rojo de ira. «Esos malditos».
Ignacio me mencionó que querían reconsiderar el arreglo, pero nunca pensé. Se interrumpió apretando los puños. No permitiré que te traten así, Elena. Eres mi hija. Pero les debes, ¿verdad? Insistió Elena. Les debes y no tienes forma de pagarles. Eso me convierte en la solución más conveniente para todos. Don Sebastián no respondió inmediatamente. Su silencio fue toda la confirmación que Elena necesitaba. Sintió como algo se rompía dentro de ella, no con dolor agudo, sino con una resignación amarga. Toda su vida había sido un peón en los juegos de supervivencia económica de hombres que decían amarla pero que, al final, la veían como un recurso más a gestionar. «Encontraré una manera», dijo finalmente su padre. «No permitiré que te vendan. Hablaré con Ignacio. Llegaremos a otro acuerdo». «¿Qué otro acuerdo, papá?», interrumpió Elena, su voz cargada de una amargura que nunca antes había expresado. «¿Me casarás con otro hombre que también me evaluará únicamente por mi capacidad de parir hijos? ¿Me enviarás a trabajar a casa de algún familiar rico donde sea tratada como sirvienta? No hay salida digna en este mundo para una mujer como yo, ¿verdad? Elena, no hables así». «¿Por qué no? Es la verdad. Todos en este pueblo, en esta familia, en este matrimonio, me ven solo como un vientre que ha fallado en su función. Nadie me pregunta qué siento, qué pienso, qué quiero, ni siquiera tú, papá». Don Sebastián se acercó a su hija, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Elena, mi niña, yo solo quería lo mejor para ti. En este mundo, una mujer necesita la protección de un esposo». «Protección», rió Elena sin humor. «¿Llamas protección a 5 años de humillaciones constantes? ¿A ser insultada diariamente por mi suegra? ¿A que mi propio esposo me ignore como si fuera invisible? Esa no es protección, papá. Es una prisión». Carmen apareció en la puerta. Claramente había escuchado parte de la conversación. Su bebé había comenzado a llorar y lo mecía suavemente mientras miraba a su hermana con ojos llenos de compasión. «Hay un lugar», dijo Carmen en voz baja. «Una mujer en el mercado me habló de él hace unas semanas. Un convento en la ciudad, Santa Teresa. Dicen que aceptan mujeres que buscan refugio, incluso las que están casadas. No es fácil entrar, pero...» «¡Un convento!», exclamó don Sebastián. «Elena no puede simplemente abandonar su matrimonio y encerrarse con las monjas. ¿Qué dirá la gente? El escándalo». «El escándalo ya está aquí, papá», respondió Elena con calma, aunque su corazón latía desbocado. «La familia de Rodrigo ya me ha condenado públicamente. Todos en el pueblo saben que no he podido tener hijos. ¿Qué más da si me voy a un convento o si me venden a una hacienda? El resultado para mi reputación es el mismo». Don Sebastián se dejó caer nuevamente en la silla, derrotado. Elena miró a su hermana, quien asintió levemente. En ese momento se formó entre ellas un entendimiento silencioso. Carmen había aceptado su papel en este mundo. Había encontrado cierta felicidad dentro de los confines de las expectativas sociales, pero entendía que Elena necesitaba algo diferente, algo más, aunque eso significara romper con todo lo establecido. Esa noche, Elena regresó a la casa de su esposo con una determinación renovada. No tenía un plan claro aún, pero sabía que no se quedaría pasiva mientras otros decidían su destino. Encontró a Rodrigo en el patio, fumando un cigarro bajo las estrellas. «Tu padre vino hoy», dijo él sin mirarla. «Estaba muy alterado. Gritó mucho con mi padre». Elena se acercó lentamente. Por primera vez en años, realmente miró a su esposo. Vio a un hombre atrapado en sus propias expectativas, tan prisionero de las convenciones sociales como ella. «Rodrigo, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas honesto conmigo». Él se volvió, sorprendido por el tono directo de Elena. Ella nunca le hablaba así, siempre sumisa, siempre callada. «¿Alguna vez me quisiste?»,
preguntó Elena. ¿Alguna vez fui algo más para ti que una solución conveniente? Rodrigo tardó en responder. El cigarro se consumía entre sus dedos mientras buscaba las palabras. Pensé que podríamos construir algo juntos. Al principio creí que con el tiempo. Pero no fue así, completó Elena. Y ahora me culpas por ello. No es culpa tuya que no hayas podido. Comenzó él, pero Elena lo interrumpió. No puedo controlar si mi cuerpo concibe o no, pero puedo controlar si permito que eso defina toda mi existencia. Tu familia quiere venderme, Rodrigo. ¿Lo sabías? El rostro de Rodrigo palideció bajo la luz de la luna. Yo escuché algo, pero no creí que hablarían en serio. Pensé que solo estaban frustrados. ¿Y qué harás al respecto?, presionó Elena. ¿Permitirás que me traten como mercancía o finalmente te pondrás de mi lado? Rodrigo tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con el pie. Por un momento, Elena vio algo en sus ojos, quizás remordimiento, quizás culpa. Pero entonces él se dio la vuelta. Es complicado, Elena. Son mis padres. Esta es su casa, sus tierras. Yo no puedo simplemente... No puedes, no puedes, no puedes, repitió Elena, su voz quebrándose. Esa ha sido tu respuesta para todo durante 5 años. No puedes defenderme ante tu madre. No puedes contradecir a tu padre. No puedes arriesgarte a desafiar las expectativas. ¿Qué puedes hacer, Rodrigo? ¿Qué puedes hacer además de esconderte detrás de excusas? Rodrigo no respondió. Simplemente se alejó, sus pasos pesados resonando en el silencio de la noche. Elena se quedó sola en el patio, mirando las estrellas que brillaban indiferentes sobre su drama personal. En ese momento, tomó su decisión final. No esperaría a que otros determinaran su destino. Encontraría su propio camino, cueste lo que cueste. Los siguientes días fueron una danza cuidadosa de preparativos secretos. Elena continuó con sus tareas diarias como siempre, pero cada movimiento estaba calculado con un propósito oculto. Guardó pequeñas porciones de comida, reunió algunas monedas que había logrado ahorrar de las compras del mercado, escondió una muda de ropa limpia en el fondo de un baúl viejo. Carmen la visitó 3 días después, con la excusa de pedir prestado un molcajete. En realidad, traía información crucial. Hablé con la mujer del mercado, susurró Carmen mientras fingían buscar el utensilio. El convento de Santa Teresa está en la ciudad, cerca de la catedral. Madre Inés es quien recibe a las mujeres. Carmen dice que es comprensiva, pero necesitarás una buena razón y mostrar sincera devoción. ¿Y cómo llegaré allí?, preguntó Elena. No tengo dinero suficiente para la diligencia. Carmen metió la mano en su rebozo y sacó un pequeño atado de tela. Vendí unas joyas que me dio la mamá de Arturo cuando nos casamos. Él cree que las perdí. Aquí hay suficiente para el pasaje y algo más. Úsalo bien, hermana. Elena abrazó a Carmen con fuerza, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué haces esto por mí? Podrías meterte en problemas. Porque eres mi hermana, respondió Carmen simplemente, y porque reconozco el fuego en tus ojos. Es el mismo fuego que yo apagué en los míos hace años. No quiero que tú hagas lo mismo. La oportunidad llegó una semana después. Ignacio y Rodrigo debían viajar a un pueblo vecino para negociar la venta de unos animales. Un viaje que les tomaría al menos 2 días. Rosario iría con ellos para visitar a una hermana enferma. Por primera vez en 5 años, Elena estaría sola en la casa. La mañana de su partida, Elena se levantó antes del amanecer. Preparó el desayuno como siempre, empacó provisiones para el viaje de la familia y les deseó buen viaje con la misma expresión sumisa de siempre. Rosario le dejó una larga lista de tareas a realizar durante su ausencia, cada una más agotadora que la anterior. Espero encontrar todo impecable cuando regresemos,
advirtió Rosario. Es lo mínimo que puedes hacer, considerando que no sirves para nada más. Elena asintió sin decir palabra. Cuando finalmente la familia partió en la carreta, ella permaneció en la puerta, despidiéndose con la mano. Solo cuando los perdió de vista permitió que la máscara cayera. Corrió de regreso a la casa, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y exaltación. Tenía que moverse rápido. Tomó el pequeño atado de ropa que había preparado, el dinero que Carmen le había dado y una Biblia vieja que había pertenecido a su abuela. Era lo único de valor sentimental que poseía. Echó un último vistazo a la casa que había sido su prisión durante 5 años. No sentía tristeza por dejarla, solo un profundo alivio. El camino a la ciudad era largo y peligroso para una mujer sola. Elena lo sabía, pero el miedo a quedarse superaba el miedo a lo desconocido. Se envolvió en su rebozo más oscuro, ocultando su rostro, y comenzó a caminar hacia el punto donde pasaba la diligencia. La parada estaba a casi 2 horas caminando desde la casa. Elena mantuvo un paso firme, evitando el camino principal y optando por senderos más discretos. No podía arriesgarse a que algún conocido la viera y reportara su partida. Con cada paso que daba, sentía cómo el peso de 5 años de humillaciones comenzaba a aligerarse, aunque sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Llegó a la parada justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Había otros viajeros esperando, un comerciante con cajas de mercancía, una familia con 3 niños pequeños y un anciano que parecía dormitar de pie. Elena se mantuvo apartada con la cabeza gacha, tratando de parecer invisible. Cuando la diligencia finalmente llegó, levantando una nube de polvo, el corazón de Elena latió tan fuerte que temió que todos pudieran escucharlo. Pagó su pasaje con manos temblorosas y subió rápidamente, eligiendo un asiento en el rincón más alejado. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote espeso, apenas la miró. «¿Ciudad de Guadalajara?», confirmó él. «Sí, señor», respondió Elena en voz baja. El viaje duró casi 4 horas. Elena pasó cada minuto mirando por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de campos abiertos a construcciones más densas. Cada vez que la diligencia se detenía para recoger o dejar pasajeros, su ansiedad aumentaba. ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si la familia había descubierto su ausencia antes de lo planeado y había enviado a alguien a buscarla? Pero nadie la detuvo. Nadie la reconoció. Para el resto del mundo, era simplemente otra mujer más viajando en la diligencia, invisible en su ordinariez. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Elena descendió con piernas temblorosas. Guadalajara era mucho más grande de lo que recordaba de sus escasas visitas previas. Las calles estaban llenas de gente, carruajes, vendedores ambulantes y el constante murmullo de 1000 conversaciones simultáneas. Era abrumador y liberador a la vez. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó un joven que ofrecía sus servicios como guía. Elena estuvo a punto de negarse, pero luego recordó que no sabía exactamente dónde encontrar el convento. «Sí. ¿Conoces el convento de Santa Teresa?». El joven asintió con entusiasmo. «Claro, está cerca de la catedral. La puedo llevar por 2 reales». Era más de lo que Elena quería gastar, pero no tenía opción. «Está bien, llévame allá». Siguieron al joven a través de calles estrechas y plazas bulliciosas. Elena observaba todo con una mezcla de asombro y aprensión. Había mujeres vendiendo flores, niños corriendo descalzos, señores bien vestidos entrando y saliendo de edificios importantes. Era un mundo completamente diferente al que había conocido en su pequeña existencia circunscrita. Finalmente, llegaron frente a un edificio de piedra imponente, con una puerta de madera maciza.
Por encima, una cruz de hierro se alzaba contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. «Aquí es», anunció el joven, extendiendo la mano para recibir su pago. «El convento de Santa Teresa, pero le advierto, señora, no dejan entrar a cualquiera. Las monjas son muy estrictas». Elena le pagó y se quedó mirando la puerta. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente podía simplemente tocar esa puerta y pedir refugio? ¿Y si la rechazaban? ¿A dónde iría entonces? Pero luego recordó las palabras de Rosario. Estéril e inútil. Recordó la mirada de indiferencia de Rodrigo. Recordó la conversación sobre venderla como si fuera ganado. Y supo que, incluso con toda la incertidumbre que enfrentaba, era mejor que regresar a esa vida. Con mano temblorosa, levantó la aldaba de hierro y golpeó 3 veces. El sonido resonó seco y definitivo en el aire de la tarde. Esperó, conteniendo la respiración, mientras el sol descendía lentamente detrás de los edificios de la ciudad. Pasaron varios minutos. Elena estaba a punto de tocar nuevamente cuando escuchó el sonido de pasos acercándose del otro lado. Una pequeña ventanilla en la puerta se abrió, revelando el rostro arrugado de una monja mayor. «¿Qué desea?», preguntó la mujer con voz severa. «Busco a Madre Inés», respondió Elena tratando de mantener su voz firme. «Me dijeron que ella podría, que quizás podría ayudarme». La monja la estudió con ojos penetrantes. «¿Ayudarla con qué, exactamente?». Elena tragó saliva. «Necesito refugio. Estoy casada, pero mi matrimonio no es. Necesito un lugar donde estar a salvo». «Estar a salvo», repitió la monja, con un tono que dejaba claro que había escuchado esa frase muchas veces. «¿Su esposo la maltrata?». «No físicamente», admitió Elena. «Pero su familia planea venderme. Quieren deshacerse de mí porque no he podido tener hijos. Por favor, necesito hablar con Madre Inés». La monja cerró la ventanilla sin decir palabra. Elena esperó, su ansiedad creciendo con cada segundo que pasaba. La habían rechazado. Tendría que dormir en la calle. Pero entonces escuchó el sonido de cerrojos siendo corridos, y la puerta se abrió lentamente. «Entre rápido», ordenó la monja, «y que Dios la ayude si está mintiendo». Elena entró a un patio interior rodeado de columnas y arcos. En el centro había una fuente pequeña, y el sonido del agua corriendo creaba una atmósfera de paz que contrastaba dramáticamente con el caos de la ciudad fuera de los muros. Varias monjas se movían silenciosamente por los corredores, sus hábitos oscuros susurrando contra las piedras del piso. La monja que la había recibido, quien se presentó como Sor Beatriz, la guió a través de varios pasillos hasta llegar a una puerta de madera tallada. Tocó suavemente y una voz desde el interior les dio permiso para entrar. Madre Inés resultó ser una mujer de unos 60 años, con un rostro que mostraba tanto bondad como firmeza. Estaba sentada detrás de un escritorio simple, con un libro abierto frente a ella. Levantó la vista cuando Elena entró, y sus ojos grises la estudiaron con una intensidad que hizo que Elena se sintiera completamente expuesta. «Siéntese», indicó Madre Inés, señalando una silla frente al escritorio. «Sor Beatriz me dice que necesita refugio». Elena se sentó, consciente de que su aspecto debía ser deplorable después del largo viaje. «Sí, madre, yo. No sé si he venido al lugar correcto, pero me dijeron que usted ayuda a mujeres en situaciones difíciles». «Ayudamos a quienes buscan verdaderamente a Dios», corrigió Madre Inés. «Este no es simplemente un refugio para huir de problemas terrenales. Es una casa de oración y devoción. ¿Comprende la diferencia?». Elena asintió lentamente. «Sí, madre. Pero también creo que a veces Dios nos pone en caminos que otros no entienden».
mi matrimonio, mi familia política. Me han tratado como si no valiera nada porque mi cuerpo no ha podido concebir. Planean venderme para pagar deudas. He pasado 5 años siendo humillada diariamente por algo que no puedo controlar. No busco simplemente huir. Busco un lugar donde pueda tener valor como persona, no solo como un vientre potencial. Madre Inés permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Ama a su esposo? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. ¿Lo amaba? Pensé que lo haría con el tiempo, pero él nunca me dio la oportunidad. Nunca fui más que una decepción para él y su familia. El matrimonio es sagrado ante los ojos de Dios, continuó Madre Inés. No podemos simplemente ignorar ese hecho. Si permanece aquí, estará separándose de su esposo. Eso conlleva consecuencias espirituales y sociales. Lo sé, respondió Elena, su voz temblando pero decidida. Pero también creo que Dios no quiere que vivamos en constante humillación. He rezado cada noche durante 5 años, pidiendo entender por qué Él no me ha dado hijos. Y ahora creo que quizás el plan de Dios para mí es diferente al que otros esperan. Quizás estoy destinada a servir de otra manera. Madre Inés se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose ligeramente. Esas son palabras sabias para una mujer tan joven. Pero debe entender que la vida aquí es dura. No es una escapatoria fácil. Trabajará desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Rezará, ayunará, obedecerá reglas estrictas y no habrá vuelta atrás. Una vez que entre en esta vida, salir será casi imposible. Entiendo, dijo Elena, y estoy dispuesta, porque cualquier dureza aquí será con propósito y dignidad, no como allá afuera, donde cada día era solo recordarme mi supuesto fracaso. Madre Inés asintió lentamente. Muy bien, puede quedarse. No como monja, no todavía. Eso requeriría años de preparación y su esposo tendría que dar su consentimiento o morir para que usted sea libre de tomar los votos. Pero puede quedarse como residente trabajando y orando con nosotras. Le daremos refugio, comida y un lugar seguro. A cambio, contribuirá con las labores del convento. ¿Le parece justo? Más que justo, madre, respondió Elena, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. No me agradezca todavía, advirtió Madre Inés con una pequeña sonrisa. Los primeros días son los más difíciles. Sor Beatriz le mostrará dónde dormirá y le explicará las reglas. Mañana comenzará su nueva vida. Elena fue llevada a una celda pequeña con una cama estrecha, un crucifijo en la pared y una ventana diminuta que daba al patio interior. Era espartano, casi austero, pero para Elena era perfecto. Por primera vez en años, tenía un espacio que era solo suyo, sin las miradas críticas, sin los comentarios hirientes, sin las expectativas imposibles. Esa noche, acostada en su nueva cama, Elena no pudo dormir inmediatamente. Su mente repasaba todo lo que había sucedido, la decisión de irse, el viaje en la diligencia, la llegada al convento. Se preguntó qué estarían haciendo Rodrigo y su familia en ese momento. ¿Ya habrían regresado y descubierto su ausencia? ¿Estarían buscándola? ¿O simplemente se encogerían de hombros aliviados de estar libres de la esposa inútil? Sorprendentemente, descubrió que no le importaba tanto como pensó que le importaría. Por primera vez en su vida adulta, estaba tomando sus propias decisiones, siguiendo su propio camino. Era aterrador y liberador a la vez. Los primeros días en el convento fueron exactamente como Madre Inés había advertido, difíciles y agotadores.
Elena se despertaba a las 4 de la mañana para las oraciones matutinas, trabajaba en los jardines del convento, ayudaba en la cocina, limpiaba los pisos, lavaba ropa y participaba en múltiples sesiones de oración a lo largo del día. Caía en la cama exhausta cada noche, con las manos ampolladas y los músculos adoloridos. Pero había una diferencia crucial: nadie la insultaba. Nadie la miraba con desprecio. Su trabajo era valorado y reconocido. Las otras mujeres en el convento, tanto las monjas como las residentes temporales, la trataban con respeto. Era simplemente Elena, no la esposa estéril, no la mujer inútil. Había otras mujeres como ella en el convento, cada una con su propia historia de escape y búsqueda de refugio. Estaba Juana, quien había huido de un esposo violento. Estaba Teresa, cuya familia la había prometido a un hombre 30 años mayor que ella. Estaba María, quien simplemente nunca había querido casarse y había encontrado en el convento una forma de vivir independientemente. Una tarde, mientras trabajaban juntas en el huerto, Juana le preguntó a Elena sobre su historia. Elena le contó todo: el matrimonio arreglado, los años de infertilidad, las humillaciones constantes, el plan de venderla. «Es terrible lo que nos hacen», comentó Juana, arrancando malas hierbas con movimientos violentos. «Nos tratan como si solo valiéramos por nuestros cuerpos, por lo que podemos producir o proveer para ellos. Si no cumplimos con sus expectativas, somos desechables. Pero aquí somos valoradas de manera diferente», agregó Teresa, quien había estado escuchando. «Aquí nuestro valor viene de nuestra devoción, nuestro trabajo, nuestra humanidad, no de nuestra capacidad de parir hijos o complacer a un hombre». Elena asintió, sintiendo una conexión profunda con estas mujeres que, como ella, habían tenido que romper con todo lo que conocían para encontrar un lugar donde pudieran existir en sus propios términos. Pasaron 3 semanas antes de que Rodrigo finalmente apareciera. Elena estaba en la cocina, ayudando a preparar la comida del mediodía, cuando Sor Beatriz vino a buscarla con expresión seria. «Tiene una visita», anunció la monja. «Su esposo está en el locutorio. Madre Inés dice que debe hablar con él, pero no está obligada a aceptar nada de lo que diga». El corazón de Elena se aceleró. Había sabido que este momento llegaría eventualmente, pero no se sentía preparada. Con manos temblorosas, se quitó el delantal y siguió a Sor Beatriz al locutorio, una habitación dividida por una reja de hierro que separaba a los visitantes de las residentes del convento. Rodrigo estaba del otro lado, con el sombrero en las manos y una expresión de profunda incomodidad. Se veía más delgado, más cansado de como Elena lo recordaba. Cuando ella entró, se puso de pie rápidamente. «Elena», comenzó, su voz ronca. «Gracias por aceptar verme». Elena no respondió inmediatamente. Se sentó en la silla frente a la reja, manteniendo su expresión neutral. «¿Qué quieres, Rodrigo?» Él se pasó una mano por el cabello nervioso. «Necesitas regresar a casa. Esto no está bien. Eres mi esposa. Tu lugar está conmigo». «Mi lugar», repitió Elena con calma. «Durante 5 años estuve en mi lugar, y lo único que recibí fueron insultos, humillaciones y planes de venderme como ganado. ¿Por qué debería regresar a eso? Mis padres». «Se excedieron», admitió Rodrigo, aunque su tono sugería que no estaba completamente convencido de ello. «Pero estaban frustrados. No era personal contra ti». «¿No era personal?» La voz de Elena se elevó ligeramente. «Me llamaban estéril e inútil cada día. Planeaban entregarme a alguna hacienda para pagar deudas. ¿Cómo puede eso no ser personal? Elena, por favor, la gente habla. Ya hay rumores en el pueblo sobre que abandonaste a tu esposo. Tu padre está avergonzado. Mi familia está furiosa.
Esto se puede arreglar si simplemente regresas. ¿Y qué cambiará si regreso?, preguntó Elena. Mágicamente podré concebir. Tu madre dejará de insultarme. Tu padre abandonará sus planes de venderme. Dime, Rodrigo, ¿qué exactamente mejorará? Rodrigo no tenía respuesta. Se quedó mirándola a través de la reja, y Elena vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo. No miedo de ella, sino miedo a las consecuencias, miedo al escándalo, miedo a tener que enfrentar su propia complicidad en cómo ella había sido tratada. No puedes simplemente dejarlo todo, intentó nuevamente. Eres mi esposa ante Dios. Ese vínculo no se puede romper porque decidiste huir. No huí, Rodrigo, escapé. Hay una diferencia. Huir es cobardía, escapar es supervivencia. Llámalo como quieras, replicó él, su frustración creciendo. Pero tienes obligaciones, compromisos que hiciste cuando nos casamos. ¿Y tú?, contraatacó Elena. ¿Qué hay de tus compromisos? Prometiste honrarme y respetarme, protegerme. ¿Alguna vez cumpliste esas promesas? Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. El silencio se extendió entre ellos, pesado y lleno de verdades no dichas. Finalmente, Elena habló de nuevo, su voz más suave pero firme. No voy a regresar, Rodrigo. He encontrado paz aquí. He encontrado un lugar donde soy valorada por quien soy, no por lo que mi cuerpo puede o no puede hacer. Puedes estar enojado. Tu familia puede estar furiosa, el pueblo puede hablar. No me importa. Por primera vez en años, me importo yo misma. Eres egoísta, murmuró Rodrigo, pero había derrota en su voz. Quizás, aceptó Elena. O quizás finalmente he aprendido que amarme a mí misma no es egoísmo. Es necesario. Si eso te hace sentir mejor, dile a todos que soy terrible, que soy una mala esposa, que soy todo lo que tu madre siempre dijo que era. Pero aquí me quedo. Rodrigo se puso de pie lentamente, colocándose el sombrero sobre la cabeza. No puedo obligarte a regresar, pero esto no termina aquí, Elena. Habrá consecuencias. Siempre hay consecuencias, respondió Elena. Pero prefiero enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones que seguir viviendo con las consecuencias de las decisiones de otros sobre mí. Rodrigo se dio la vuelta y salió del locutorio sin decir más. Elena se quedó sentada, mirando la puerta por donde había desaparecido. Esperó sentir arrepentimiento, o miedo, o incertidumbre, pero solo sintió un profundo alivio. Había enfrentado a su pasado y había elegido su futuro. Cuando regresó a la cocina, las otras mujeres la miraron con preguntas en los ojos. Elena simplemente asintió y retomó su trabajo, cortando verduras para el guiso del día. No necesitaba decir nada. Todas allí entendían lo que significaba ese encuentro, lo que costaba mantenerse firme frente a las expectativas de un mundo que no estaba diseñado para que las mujeres eligieran por sí mismas. Los meses siguientes pasaron con una rutina que Elena encontró extrañamente reconfortante. Se levantaba antes del amanecer, participaba en las oraciones matutinas, trabajaba en los jardines y la cocina, aprendía a leer mejor bajo la tutela de Madre Inés, y pasaba las tardes en contemplación silenciosa o conversación tranquila con las otras mujeres del convento. Poco a poco, las ampollas en sus manos se convirtieron en callos, su cuerpo se acostumbró al trabajo físico, y su mente encontró una paz que nunca había experimentado antes. Descubrió que tenía habilidad para la jardinería, las plantas crecían bien bajo su cuidado, y el huerto del convento comenzó a producir más de lo habitual. «Tienes buenas manos», comentó Madre Inés una tarde mientras inspeccionaban los tomates que Elena había cultivado. «Manos que crean vida, aunque no de la manera que tu familia esperaba». Esas palabras tocaron algo profundo en Elena. Toda su vida le habían dicho que su valor
residía en su capacidad de dar a luz hijos. Pero aquí, en este jardín, estaba creando vida de una forma diferente. Estaba nutriendo, cultivando, haciendo crecer. Su valor no estaba limitado a una función biológica específica. Tenía tanto que ofrecer más allá de eso. Una tarde de septiembre, mientras Elena trabajaba en el huerto, escuchó voces elevadas provenientes de la entrada del convento. Reconoció una de ellas inmediatamente. Su padre. Se acercó con cautela y vio a don Sebastián discutiendo con Sor Beatriz en la puerta. «Es mi hija, tengo derecho a verla», gritaba don Sebastián. «Tiene derecho solo si ella accede a verlo», respondió Sor Beatriz con firmeza. «Este es un lugar de refugio y respetamos los deseos de las mujeres bajo nuestra protección». Elena respiró profundamente. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar a su padre, pero había esperado tener más tiempo para prepararse. Con pasos decididos, se acercó a la puerta. «Está bien, Sor Beatriz. Hablaré con él». Su padre se veía más viejo de lo que Elena recordaba. Solo habían pasado meses, pero las arrugas en su rostro parecían más profundas, su postura más encorvada. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y rabia. «Elena, hija», comenzó, tratando de tomar sus manos a través de la reja, pero ella las mantuvo a los lados. «Tienes que regresar a casa, esto ha ido demasiado lejos». «No voy a regresar, papá», dijo Elena con calma. «Ya tuve esta conversación con Rodrigo, mi decisión es final». «¿Tu decisión?» La voz de don Sebastián se quebró. «¿Desde cuándo las mujeres toman estas decisiones por sí mismas? Tienes un esposo, obligaciones». «Tenía obligaciones con gente que nunca me respetó», interrumpió Elena, «que me valoraba únicamente por mi capacidad de producir herederos. ¿Sabes cuántas veces tu amigo Ignacio te mencionó que querían venderme, papá? ¿Sabías que estaban buscando haciendas donde pudieran intercambiarme por dinero para pagar las deudas que tú tenías con ellos?» Don Sebastián palideció. «Yo nunca aceptaría que...» «Pero no lo detuviste, ¿verdad?», continuó Elena. «Cuando te enteraste, ¿qué hiciste? ¿Viniste a rescatarme? ¿Ofreciste alguna alternativa? ¿O simplemente esperaste que yo aguantara? Que siguiera siendo la hija obediente, la esposa sumisa, sin importar cómo me trataran? No es tan simple, Elena. Hay deudas, acuerdos». «Siempre hay excusas», dijo Elena con tristeza. «Pero la verdad es que tú me vendiste primero, papá. Me vendiste a esa familia cuando arreglaste el matrimonio sin preguntarme qué quería. Me convertiste en una mercancía de intercambio. Ellos solo querían continuar la transacción». Don Sebastián se apoyó contra la reja, de repente viéndose muy cansado. «¿Qué querías que hiciera? No tenemos dinero. Tu madre murió dejándome con 4 hijos. Tuve que hacer lo mejor que pude con lo que tenía». «Lo sé, papá. No te culpo por eso, pero tampoco puedo sacrificar mi vida entera por las decisiones económicas que otros hicieron. He encontrado un lugar donde puedo tener dignidad, donde mi valor no está determinado por mi útero. Pero la gente habla, Elena. Tu nombre, nuestro nombre, está siendo arrastrado por el lodo. Dicen que eres una mujer rebelde, egoísta, que abandonaste tu matrimonio por capricho.